para nosotros se termina el año y se terminó nuestra participación en este proceso. Son los primeros en enterarse, se le va a comunicar a la directiva, no bien salgamos acá, pero bueno, hechos que ustedes han vivido con nosotros nos llevan a tomar esta determinación, cosa que no pudimos controlar durante el año, que tienen que ver con nosotros. Aquí no vamos a traspasar la responsabilidad y la culpa a nadie. Nosotros somos los responsables de algún acto, no de violencia, pero sí desubicado, fundamentalmente en el último partido con el Real, donde nos enfrentamos con un juez y dijimos algo que no teníamos que decir, y podíamos comentar y decir y culpar y responsabilizar a que personas de afuera que hacen que nosotros empecemos a entrar en ese borbollón, pero uno tiene que aprender a controlar ese tipo de cosas, se lo hemos dicho a ustedes un montón de veces. El fútbol, vuelvo a repetir, yo creo que me eligió para determinadas cosas y realmente tengo que estar tremendamente agradecido y no puedo hacerle mal. No puedo hacerle mal al fútbol, no puedo hacerle mal a ustedes, no puedo hacerle mal a la institución y no me puedo hacer mal yo. Por nosotros, ¿eh? ¡Ra, ra, ra! Soy Oscar Lemes, nací en la ciudad de Rosario, departamento de Colonia en el barrio Los Hornos. Así también se llamaba el club de baby fútbol, que me vio dar mis primeros pasos en este hermoso deporte. Antes de este club, como casi todos los de mi pueblo y mi época, la calle y el campito fueron mi primer encuentro con la pelota. En la cancha grande debuté con 11 años y a los 13 jugué en primera división en el club Colegiales de mi ciudad. Participé en las selecciones juveniles de mi departamento y también en la selección mayor y la selección del sur. En el 98, por primera vez, dirigí la selección de Colonia, consiguiendo el campeonato del litoral. Pero llegó un día en mi carrera que no hice lo que tantos años enseñé y fomenté: seguir con la disciplina y respeto, pase lo que pase. Y terminé en un partido insultando a un árbitro. La violencia me había ganado. Y sentí que fue el momento de dar un paso al costado. Pero no para abandonar este deporte que tanto amo, sino para buscar respuestas a este problema que nos está quitando la pasión más grande que tenemos los uruguayos: el fútbol. Julio Pérez sigue atacando, apoya Guilla Pérez avanza, recruta la pelota, Guilla se la escapa de goles, avanza el veloz puntero derecho uruguayo, venga, va a tirar, tira. Tiró violentamente y la pelota escapó al contralor de la Hermosa a los 34 minutos, anotando el segundo tanto para el equipo uruguayo. Capaz que esta situación ayude a reflexionar a muchos y digan, no, bueno, vamos a parar la mano. El niño que cobra algo, ¿qué cobras? Estás equivocado, cobras para otro lado, me estás robando. Descargamos nuestros fracasos, nuestras miserias en una tribuna. Pero creo que hay una multicausalidad de factores sociales, de factores psicológicos, de factores biológicos. Que el fútbol, sobre todo en los últimos años y en este último tiempo, ha tomado el tema con mucha responsabilidad. Las cosas las queremos alcanzar ya, inmediatamente, ahora. Y para alcanzar las cosas no es ya, ahora, enseguida. Que me genera tristeza, no lástima, porque en mi país lo amo, lo quiero y lo que más deseo es que las cosas vayan bien, que la gente pueda vivir tranquila. Cuando digo que los dirigentes somos responsables, esto es una cuestión evidente. Si uno de los técnicos más laureados del fútbol del departamento decide dejar de trabajar en el fútbol porque no puede con la vida del club, sin lugar a ninguna duda. Entonces,
ahí es donde tenemos que sentarnos a pensar, capaz que esta situación ayude a reflexionar a muchos y digan, no, bueno, vamos a parar la mano, porque la verdad que hace tiempo que tenemos que decir vamos a parar la mano, me parece a mí, ¿no? Estaremos bajando en las pruebas PISA famosas, pero capaz que cambió la educación en las casas, yo no sé, capaz que es la familia la que cambió la forma de educarnos y nos cambia, pero no sé, porque la verdad que no soy un especialista de esto, yo lo único que trato de hacer es ver de encarrilar lo mejor posible las cosas en el fútbol, ¿no? ¿A vos te parece que la violencia de alguna manera alejó a la gente de las canchas? Ay, puede ser. Digo, en Colonia se ha recuperado mucha gente a la cancha, la Liga de Fútbol de Colonia. Pero puede ser, sí, puede ser un poco. Porque uno mira los partidos de fútbol en Europa y no hay tanta violencia, no hay eso. Y si uno va a un partido y se produce un lío, es decir, pero no sé, no estoy tan seguro, ¿eh? No estoy tan seguro de que así sea. Acá en Colonia en particular tenemos una hinchada complicadísima, que es la hinchada del Club en general, pero yo no tengo, no sé, digo, capaz que sí. Tendría que decir que sí porque la última vez que fui al General tenía el partido totalmente ganado, que era contra Esparta de Valdense en la final de Sub-17, y había un muchacho que gritaba cada pelotudece, porque esa es la única forma de definirlo. Y yo miraba y yo decía, yo no puedo creer. Iban ganando 1-0, habían ganado por goleada en el primer partido, eran campeones, y le reclamaba al árbitro una tontería y le gritaban a boludeces. Yo digo, no, capaz que sí, debe haber corrido gente. ¿Por qué un amigo mío se retira del fútbol? Que sos vos, por todas esas cosas que están pasando. ¿Miento o no? Sí, así sí. Yo siento, ¿sabes lo que siento, mi amor? Así te lo digo de corazón, que es el mejor técnico que yo vi en mi vida. Y no es porque esté acá. El mejor técnico, con personalidad, con todo. La cuenta que dio además fue el que sacó más veces campeón a Colonia. Creo y le pido al Señor por él que no se vaya. La cuenta que no se vaya del fútbol, ¿no? Porque un crack está bravo ahora. Vos fijate lo que hicieron, que tiraron con una garrafa y le pasaron, lo matan al tipo y no pasa nada. Y yo me acuerdo de los viejos sur, donde el humo del chorizo, en la Plaza Deporte, hablo de la Plaza Deporte de la capital departamental de Colonia, Canelones Florida, Colonia Florida, Canelones Colonia, y los chiquilines corriendo alrededor de esa cancha, los padres mirando el espectáculo y no pasaba nada. Entonces se habrá mutado la violencia en el fútbol del interior. Y bueno, y hoy por hoy somos rehén de 4 o 5 violentos. Depredan en el fútbol del interior y hacen a sus anchas los que quieren. Me parece que también hay una omisión desde la justicia. Creo que no se está dando señales claras de que esas cosas están mal. Y bueno, mientras siga pasando esto vamos a seguir corriendo la familia y vamos a seguir corriendo a aquellos que realmente quieren ir a ver un partido de fútbol, ir a ver a veces a su hermano, a su hijo, a su novio, con estas actitudes, y indudablemente estamos perdiendo árbitros también, ¿no? Porque hoy por hoy la función en el fútbol del interior no es que sea algo muy rentable, e indudablemente el árbitro del interior no es profesional, no vive de esta actividad, e indudablemente a veces por hacer una actividad que ama y que, bueno, que le ingresa a su economía familiar un extra, no puede poner en riesgo su integridad física, ¿no?
en línea que cobra algo, ¿qué cobrás? Estás equivocado, cobrás para otro lado, me estás robando. Y cobra el juez, ya estás ratero, ya estás enfrentando la cancha, permanentemente así, desde que arranca el pito hasta que termina el partido, es así permanentemente. Y los jugadores no son tontos, también tratan de inmiscuirse en eso para sacar ventajas, sus ventajas, porque si el juez se empieza a poner nervioso, Río Revuelto ganancia el pescador. Si yo estoy jugando y el que me marca a mí está nervioso, yo voy a tratar de poner más nervioso para sacar ventaja, o para que lo echen, o para que no me marque bien a mí. Gana no ir más. Yo tengo 2 hijos discapacitados y el último partido que fui al Centenario, fui a ver Uruguay-Brasil, que perdió 4-0 Uruguay. Y de ese día no fui más, porque en vez de ir a ver una fiesta, como son fanáticos de Uruguay y de Peñarol, y para ir a Montevideo a llevarlo a ver una fiesta y venir con un problema tremendo, porque sabés que entrar, pero no sabés cómo salir, si salís. Nuestra sociedad está pasando por un momento de decadencia, nos guste o no nos guste. Yo creo que se han perdido los valores. El fútbol, como es tan pasional y es algo que al uruguayo le llega tan de cerca, consume todo eso, descargamos nuestros fracasos, nuestras miserias en una tribuna. El jugador de fútbol que está dentro del campo de juego muchas veces está más pendiente de ese mal hincha que nosotros creemos que es el hincha, el que siempre está. Es todo lo contrario. Ese hincha que va a insultar a un árbitro, que va a insultar a un contrario, que te va a exigir más vos de lo que podés, ese no es hincha. Ese simplemente va a gozar de un momento de 90 minutos de algo que seguramente nunca pisó un campo de juego, que no sabe pegar una pelota, que nunca participó en una institución ni como dirigente, ni vender torta frita, ni vender una gaseosa. ¿Cuáles son las medidas? Bueno, yo creo que el tema es mucho más profundo y es mucho más problemático de la livianez con la que se ha tratado el día de hoy. En el fútbol están los jugadores, en el fútbol están los jueces, que son los que imparten la justicia, pero fundamentalmente estamos los dirigentes, que somos los que tenemos el as en la manga y son los únicos que podemos revertir esta situación. ¿Por qué? Porque tenemos el poder de decisión. Tenemos el poder de parar el fútbol, tenemos el poder de estructurar otro tipo de campeonato, tenemos el poder de crear medidas que realmente sean drásticas y ejemplarizantes ante los actos de violencia. Pero no lo hacemos. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque el fútbol, aún en el fútbol amateur, en el profesional ni hablar, es un negocio. Y como tal, quienes muchas veces estamos en la dirigencia, dependemos, siempre hablando a nivel general, están las reglas que, las excepciones que terminan confirmando la regla, dependemos de algunos intereses en los cuales no estamos dispuestos a enfrentarnos. El fútbol hoy es un negocio para un país pobre como el nuestro, vender un futbolista, representar a un futbolista. El problema es que nosotros estamos acostumbrados que en la marquesina dice Luis Suárez, dice Diego Godín, dice Messi, dice Cristiano Ronaldo. Esos son los que llegaron. Y generalmente los documentales nos muestran las peripecias que pasaron los que llegaron, que es ínfimo, pero ínfimo el porcentaje de las peripecias que no pasaron, la gran mayoría que no son los que llegaron. Después de charlar con mis amigos, sigo camino en mi búsqueda de entender el por qué nos pasó, cómo podemos solucionar esto, qué es y cómo surge este fenómeno de la violencia. Si tú no comprendes una realidad y tratas de solucionarla, es como el mecánico que no sabe mucho y de repente te empieza a atar con alambre, te empieza a poner parches y no vas a llegar a ninguna solución. Entre tanto, el problema sigue modificándose, sigue cambiando, se sigue agravando, porque la sociedad cambia y cuando la sociedad cambia, cambia también la tribuna. Porque eso que dicen, el fútbol es reflejo de la sociedad, no, el fútbol es la sociedad. Es un espacio de encuentro donde el efecto igualador de las tribunas es obvio, se junta el ingeniero, el mecánico, el paisano, ¿no? Somos todos iguales en la tribuna. El tema es que alguna gente se sale, derrapa y puede llegar a cometer episodios de violencia mayor tan parecidos como los que vemos en la calle cotidianamente, que te pegan 3 tiros porque no tenías 10 pesos. Entonces, tenés un problema de infraestructura deportiva.
tenés un problema de legislación, tenés un problema de operativos policiales, tenés un problema de cierta complejidad o complicidad de algunos dirigentes, no de todos los clubes. Tenés un problema de que todos los clubes no están dispuestos a trabajar de una forma seria porque no creen el problema. Tenés el problema de que el ministerio le dice que son los dirigentes los que tienen que decir quiénes son los peligrosos en un equipo. Yo digo, ¿para qué está la dirigencia? En un cuadro chico donde todos se conocen, hay que ser muy valiente para decir este y este no entra. O sea, el ministerio le está diciendo a los dirigentes, vos encárgate de hacer la inteligencia, cuando la inteligencia la tiene que hacer la policía, no el dirigente de un club. ¿Está bien? Entonces, hay cosas que están, además, sin ninguna protección. Ya viste, le pegaron 2 tiros a la sede de Rampla y lo agarraste después que el tipo tiró. Y aparentemente es el tipo que le tiró. Entonces, estamos en Uruguay, es difícil encontrarle un comienzo, es difícil que las cosas se tomen. Yo no digo con seriedad, porque no quiero ser duro. Yo creo que más bien es ineptitud, ¿no? Porque cuando uno habla de seriedad, pone en tela de juicio la capacidad moral de determinada persona que está en un cargo de responsabilidad. Yo, aunque sea más duro, prefiero ineptitud, ¿tá? Porque por lo menos decir, mira, hicimos todo lo posible y no pudimos. La pasión es incluso lo que mueve, es el motor de todo esto. El tema es que esa pasión, lo que tú decís, sea bien como, bueno, encauzada. Y que la pasión mueva, pero en el sentido, bueno, en un sentido como, bueno, positivo, ¿no? No pasión como, bueno, esto es, ¿no? Estallido, rebelión, etcétera, etcétera, ¿no? Pasión como en el sentido de motor que te mueve a hacer y que te sostiene, digamos, en la tarea. Pasión y no fanatismo. Ahí está. No, o fanatismo ponele que hubiera, pero digo, que no pasara a la acción. Esto yo te decía, hoy en día me parece que el gran tema es que se pasa al acting así, ¿no? En general en toda la vida, ¿no? Al mínimo de discusión se pasa al acting. Vos ves incluso a los adolescentes, a la mínima pelea, mínima intercambio, ya quieren ir al enfrentamiento. Y a la violencia física, incluso, hasta eso. Entonces digo, ya ha pasado límites, ¿no? Porque antes era violencia en otro sentido. Sí existen otras violencias, obviamente que no las vemos, ¿no? Gente, bueno, que por ahí, que ni te das cuenta quizás, con la que también aparecen en esas figuras en el deporte, que bueno, son como una violencia más soslayada, ¿viste? Que tiene que ver más con lo anímico, entonces no nos damos cuenta, pero esa violencia también existe. Yo creo que es un fenómeno que va creciendo, que es un fenómeno multicausal. Yo siempre hago énfasis en que no hay una sola causa que genere la violencia. Generalmente se hacen reduccionismos cuando se analiza el fenómeno de la violencia porque se piensa que es por tal aspecto o por tal otro. Pero creo que hay una multicausalidad de factores sociales, de factores psicológicos, de factores biológicos, una multicausalidad de factores que explican un poco este fenómeno. Pero lo que siempre digo también es que se puede trabajar en él y se puede reducir muchísimo el fenómeno de la violencia en el deporte. Para eso hay que tratar de involucrar a muchas personas y hay que sensibilizar en unos cuantos mensajes a varios actores. Nosotros hablamos del fútbol y yo creo que en el fútbol pueden trabajar en pro de disminuir el fenómeno de la violencia
una gran cantidad de actores, los periodistas, los padres, bueno, los entrenadores, los psicólogos. Hay muchas personas que pueden trabajar en pro de disminuir lo que es el fenómeno de la violencia. No podemos quedarnos solo con esta explicación que a veces damos de es un fenómeno social, entonces trasladado. Yo creo que se pueden hacer muchas cosas para reducir y muchas veces no se hacen cosas como para tratar de reducir el fenómeno de la violencia. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad muy exitista, donde muchas veces lo que se valora es el resultado y no cuál es el camino que voy a transcurrir para tratar de lograr ese resultado. Sigo con mi búsqueda. Viajo rumbo a Montevideo, la ciudad donde conviven los equipos más importantes de mi país y las hinchadas más numerosas. Es en esta ciudad y fundamentalmente en este estadio, el Estadio Centenario, donde han sucedido hechos terribles en el fútbol, que merecen nuestra atención y preocupación. Es un tema que, lógicamente, no solamente al fútbol, sino a nuestra sociedad, nos ha complicado un poco la vida cotidiana a todos los uruguayos. Lógicamente el fútbol tiene la particularidad y la característica de que es el fenómeno y el evento más importante del Uruguay. Eso lleva a que congrega grandes masas. Y sobre todo, bueno, algo muy especial que siempre yo destaco de andar por el mundo y también ver otras realidades, que es muy difícil encontrar un país en el cual esté tan polarizado las pasiones, digo, como acá en el Uruguay, ¿no? Eso creo que son elementos importantes a tomar en cuenta para también, digo, ver cómo se ha ido en definitiva llegando a esta situación. De todas formas, yo creo que el fútbol, sobre todo en los últimos años y en este último tiempo, ha tomado el tema con mucha responsabilidad. No lo decimos nosotros, sino que también las propias autoridades nos han dicho. Y creo que los clubes también han ido de a poco tomando conciencia y dentro de sus posibilidades han ido tomando medidas. El tema es que nada de lo que se ha hecho todavía es suficiente como para definitivamente erradicar este fenómeno, mal fenómeno, que es la violencia en el deporte y sobre todo en los estadios de fútbol. Pero lo que sí le puedo asegurar es que la Asociación Uruguaya de Fútbol ha adquirido un compromiso muy importante, no depende de nosotros solamente, lo hemos hablado con las autoridades, que tenemos que tener una fuerte voluntad también del Estado en ayudarnos y además en orientarnos para poder organizar los espectáculos. Y en ese sentido, en este último tiempo, si bien bueno, han habido siempre algún encontronazo, sobre todo a nivel público, no tanto a nivel privado, con las autoridades, las dos partes estamos convencidos de que tenemos que trabajar conjuntamente en este tema para lograr en definitiva el objetivo final, que es esa frase tan repetida, pero que hay que seguirla repitiendo, como que es que la familia vuelve al fútbol, ¿no? El tema es que la violencia está instalada en el mundo y está instalada en la sociedad uruguaya. Entonces hay muchos diagnósticos. No sé cómo hacer la síntesis y bajarlo a tierra. Comparto que el fútbol es una expresión de la sociedad. Por ejemplo, error 1, para mí, muy importante. Los espectáculos futbolísticos son actividades privadas. Lo hemos escuchado de las autoridades públicas. Sí, claro, tienen su reglamentación, clubes con personalidad jurídica, arman sus campeonatos. Y son actividades privadas en los papeles. Pero son manifestaciones públicas, donde concurren miles de aficionados y que forman parte del ser nacional, de nuestra idiosincrasia, muchas veces de nuestro orgullo en el exterior. Porque de las pocas cosas que reconocen de Uruguay en el mundo, guste o no guste, sobre todo molesta mucho a los intelectuales, a los pseudo-intelectuales, a los narcisistas, les molesta mucho que el fútbol sea algo, que sea un elemento distintivo del Uruguay fuera del país. Pero es así. Entonces, ya el tema de insistir permanentemente por las autoridades públicas que es una actividad privada, que la es, no pueden obviar que es una actividad masiva, con presencia de miles de espectadores, y que hay que darle la seguridad que corresponde.
Hace muchos años dijimos que lo máximo que podía lograr el fútbol, lo máximo, era ahuyentar a los violentos de los escenarios. Todavía no hemos podido. Es lo máximo que podemos lograr. Porque ese violento que ahuyentamos y que de pronto no podrá ir a las canchas por un buen tiempo, va a estar en la esquina del boliche, va a estar en la esquina de la farmacia, va a estar frente al zaguán de nuestro domicilio, va a tratar de entrar por la banderola del baño para hacer algún hurto. Es decir, los corremos, como que los ponemos los problemas abajo de la alfombra. Y creo que el tema es mucho más global y mucho más general. Que el fútbol tenga que hacer su esfuerzo, perfecto. Que la policía tiene que estar mucho más activa en prevención y no debe renunciar por el mensaje que se lanza a la sociedad, no debe renunciar de estar en las tribunas, tiene que estar en las tribunas. Están las tribunas en todas partes de América. En todas partes de América los campeonatos son privados, pero la policía y la guardia privada comparten funciones dentro del estadio. Y acá estamos encaprichados en que ese tema no es así. Y creo que es un error severo de las autoridades públicas, que de pronto en materia reglamentaria, en el tema legislativo, pueden tener razón, pero no tienen razón en cuanto a lo que es real, que son manifestaciones masivas de público. Entonces creo que en el fútbol no estamos dando una buena señal. Primero, se retira la gente de bien, a nivel de dirigentes, no es que los que estén ahora no lo sigan, no. Pero se retiran aficionados, se retira la familia de los estadios en determinados partidos. Hay relatores que a determinados partidos no van, a veces por comodidad, muchas veces por comodidad, y otras veces pues, no se sentirán tan seguros. Entonces como que estamos regalando camino, relegando posibilidades y permitiendo que gente tan uruguaya como nosotros, pero con enormes dificultades en otros aspectos, estén complicando un sano esparcimiento. Nosotros tenemos que hablar de violencia en los espectáculos deportivos. Porque el fútbol es un juego de contacto físico y es violento. ¿No? Digo, no necesariamente tiene que ser malintencionado, pero violento es cuando van, chocan, marcan, se tiran los pies, rocen, meten el hombro. Es violento. Entonces acá yo creo que lo que hay que plantearnos es, bueno, hablemos de la violencia en los espectáculos deportivos. La violencia en los espectáculos deportivos siempre existió, ¿no? De distinto grado. Bueno, a lo largo de toda nuestra vida lo hemos visto, ¿no? Las anécdotas del barrio, de los muchachos del club. ¿Te acordás el día aquel que jugamos contra aquel y nos agarramos a la piña? Era una situación de violencia muy controlada y hasta en cierta forma diría que hasta con cierto grado de respeto, ¿no? Era una cosa que, bueno, no pasaba de tratar de mostrar, yo qué sé, el machismo. Hoy creo que estamos ante una situación que es mucho más compleja, porque estamos ante una situación de que hay una gran violencia en la sociedad. Y no es solo la sociedad uruguaya, hay una gran violencia en el hombre, en las sociedades, en el mundo. Y que creo que a nivel del fútbol se manifiestan en la... ¿Cómo definirlo? En construir una identidad y defenderla como si los que están del otro lado son mis enemigos. Y ese es, yo creo que por ahí pasa el principal problema. O sea, hoy los jóvenes son de Nacional o de Peñarol o de lo que sea, y los otros son sus enemigos. Y si pueden, es decir, no es que si puedan matarlos, pero figuradamente los matan. O sea, ojalá se mueran todos, los vamos a matar. O sea, como que hay como una cosa de agredir a los rivales. Y entonces ese es el principal problema. Yo creo que es ese. Sumado a que hay un grupo de gente en la sociedad que no le importa nada. No le teme a la policía, no le teme a la vida. Ha hecho del delito y del delito organizado su vida y aprovecha ese amor, esa pasión que tiene la gente, sobre todo los más jóvenes, para hacer su negocio y explotar la violencia. O sea, yo creo que es un fenómeno complejo. Yo creo que nos falta, y no es educación, porque somos muy bien educados en el Uruguay, lo que tenemos es una idiosincrasia de país muy particular, y creo que lo que se ha perdido un poquito
es, por decirlo de alguna manera, la paciencia. La paciencia, porque las cosas las queremos alcanzar ya, inmediatamente, ahora. Y para alcanzar las cosas no es ya, ahora, enseguida. Hay que tener paciencia y hacer para lograr que esas cosas uno las pueda alcanzar. Entonces yo creo que es un poquito eso. Como decíamos antes, valores, respeto, paciencia para obtener la tolerancia. Y yo creo que es un combo, no hay una frase mágica que pueda hacer cambiar la situación, sino el hecho de que todos trabajemos un poquito más en todo esto, ¿no? Sigo buscando, ahora fuera de fronteras, con esas personas que ven desde afuera lo que pasa en nuestro fútbol. Mi destino es Italia, un lugar lleno de pasiones y coincidencias a nivel social con mi país. No nace en el fútbol, creo que nace en la sociedad. Y bueno, habrá que empezar a cambiarlo de ahí, de los jóvenes que van creciendo, y tratar de ir cambiándolo poco a poco. Se han hecho algunas medidas, el tema de las cámaras, para evitar que los violentos entren al estadio, pero me parece que viene un poco más desde afuera, ¿no? Y nosotros como protagonistas, adentro de la cancha, tenemos que dar el ejemplo. Después cada uno puede hacer su vida, pero creo que en ese momento donde somos observados por muchas personas, por muchos niños, que es el momento que debemos dar el ejemplo para los que nos están viendo. A veces mucha gente en Uruguay ha dejado de ir por ese miedo que siente, ¿no? de que no pueda volver a su casa, de que pase algo, algún inconveniente. Y creo que eso es un gran problema, porque si ya partimos de la base que la gente que va a ver un partido de fútbol, un espectáculo, algo lindo para disfrutar, vas a ir con miedo, ya está todo mal. Acá la gente lo toma como un disfrute, más allá del fanatismo que hay, que es muy, muy grande, no se llega a esos extremos de violencia, de tantos problemas que han sucedido en Uruguay. Se vive de manera diferente. No tanto como en Inglaterra, por ejemplo, que tuve la suerte de hablar con varios compañeros, que ahí sí sería el ideal, ¿no? Ha tocado equipos de descender y los hinchas los aplauden, dan como si fuera una vuelta olímpica, saludando, aplaudiendo, y se van a su casa y termina ahí. Que acá en Italia no es tan así. No se llega a ese punto de violencia, pero no es que si vas a la B te van a aplaudir. En ese sentido hay cosas de comparación con Uruguay y lo que vive en Sudamérica. La verdad que es una situación triste, porque ya hace un par de años en Uruguay se compartía la olímpica, después se empezó a dividir, después ya ni dividir, ya se ponía un pulmón, después ya ni el pulmón, ya va a terminar que no, se va a terminar jugando sin gente, pero sí es triste y no sé si va a tener solución a corto plazo, porque hay un fanatismo tan grande, una locura tan grande que, y más sumado al miedo que digo que la gente tiene de ir a un clásico, de ir a un estadio, porque ya con niños no puedes ir, y hasta vos solo tampoco, porque te puede pasar cualquier cosa, entonces es feo. Y después entre los protagonistas no existe esa rivalidad. Jugar los 90 minutos, querés ganar a muerte, pero después ya no existe, porque hoy somos rivales, mañana jugamos juntos, compartir muchas cosas más afuera que adentro de la cancha, entonces entre los protagonistas no hay nada, y ya quedó demostrado la gran amistad que hay entre el Chino y el Tony, que todas esas cosas sirvan para unir más a los hinchas de equipos rivales también. Dentro de Italia, busco a uno de los mayores especialistas sobre la historia del fútbol a nivel mundial. Tremendamente emocionado, llego a esta hermosa casa, ubicada en el medio de la Toscana. En este lugar vive un señor del fútbol que me explica cómo se hizo y qué se hizo en otros países del mundo. ¿Por qué creímos ese grupo de investigación y por qué fue exitoso? Ese pasé al final de los 80. Entre el 87 y el 90. Estaba en los años peor del fútbol inglés. Estaba el tiempo donde
Después del Eisel, 39 muertos en Bruselas, final de la Copa de Europa. En Bradford, una semana antes, fallecieron 50 porque un estadio de madera brujó. 89 fue un momento desastroso, el peor momento de la historia del fútbol inglés, con el semifinal, antes de la semifinal de la Copa de Inglaterra, en Hillsborough, en Sheffield, donde 93 hinchas del Liverpool fallecieron porque fueron schiacciati, ¿cómo se dice en español? Aplastados. Aplastados a la red de seguridad y fallecieron. Bien. Y en ese momento muchos académicos estaban interesados a buscar cuáles son las soluciones. Yo creo que la solución interesante por Inglaterra en ese momento fue la solución que buscaron. Es imaginarse, porque por 10 años, 15 años, el gobierno de la Thatcher fue decir represión, represión, represión. La única solución contra el hooliganismo estaba represión. Y en ese momento, después de 93 muertos que estaban ese hooligans o ese jóvenes, dijeron a un juez de la Corte de Estado que él no sabía nada de fútbol. Estaba un aficionado de bel canto. Le gustaba mucho ir al Teatro La Scala, le gustaba tanto ir al Covent Garden en Londres. Y dijeron, mira, juez Taylor, ¿puede crear una comisión por discutir cómo solucionar el problema de la violencia en el fútbol inglés? Porque está falleciendo el fútbol inglés, no puede ser un lugar de muerte. Ese juez empecé a hacer una cosa muy interesante, fue a mirar afuera, lo que pasa en otro lugar. Y como Inglaterra tiene una relación muy fuerte con Estados Unidos, fue a mirar con los americanos. Y dice, ¿por qué en el deporte americano no pasa esa violencia que tiene de nosotros? La respuesta fue doble. De un lado no es pasión, es espectáculo. Espectáculo antes de la pasión, no creer que el espectáculo que tiene. Y el otro es la organización del espectáculo. Si tú tratas el que viene a ver el partido bien, él te va a tratar bien. Todo nació de esa lógica. Yo creo que es una visión filosófica. Tú tienes que saber si el hombre, el ser humano, es por esencia bueno o malo. La lógica actual de la organización del fútbol sudamericana es de decir que el hombre la persona humana es por esencia mala, no buena. Y ese es un problema. Se lo tratas como un potencial delincuente antes que ingresar al estadio. Es un problema. Y el que decidió el reporte Taylor, que cambió totalmente la organización del fútbol inglés, fue decir, mira, la culpa no es de uno, es de todos. Decir, culpabilizar un grupo, que decir, los hooligans son los malos. Sí son los malos, pero ¿por qué son los malos? ¿Qué hacen los otros? Dice, es culpa de la policía, porque la policía tiene que tratar bien la gente que va a ver los partidos, tratarle como gente que paga por ver un espectáculo. Si tú miras la actitud de la policía, cuando vas a ver un concierto y la policía cuando va a ver un partido de fútbol, no lo tratan, parte del principio que van a ser agredidos. Si tú lo haces, creas una mecánica en el hincha que él tiene que ser agresivo. Es culpa de los medios de comunicación. Me pasé a mí directamente, que periodista me viene a ver, mira, tú conoces un grupo de gente que son un poquito peligrosos, vamos con ellos, y le pagaron por pelear a otro. ¿Dónde vamos? La televisión de Berlusconi en Italia, si ve un film donde tú ves una peleada en la tribuna y dicen el tipo fallece. Termina acá. Y no es verdad. El film, un segundo después, el tipo se alcanza. Pero no es interesante. Por los medios es mucho más interesante si fallece uno, que si no pasa nada. Es interesante ver que la violencia, yo tengo colegas que trabajaron sobre ese tema mucho en los 80, la violencia en los años 30 y 40 en los estadios de fútbol estaba mayor de hoy. Pero los periodistas nunca hablaban de la violencia.
en la cancha. Hablaban de lo que pasa dentro del campo de juego. Eso no interesa. Ahora, por mucho tiempo, la televisión estaba mostrando lo que pasaba. En Inglaterra dijeron, de ahora en más, no se muestra lo que pasa entre los hinchas. El viaje por Europa me lleva a Madrid. Ahí me esperan dos referentes del fútbol nacional, que desde lejos analizan una situación que para mí es todavía incomprensible. A veces a uno le cuesta creer, porque yo crecí y nací en una ciudad donde dejaba la bicicleta tirada en el cordón y no me la robaban, me iba de casa, no había nadie en casa, dejaba la puerta abierta, dormíamos sin llave. Y hoy en día pensar en eso es prácticamente imposible. Entonces a mí me cuesta creer y me cuesta asimilar cuando te cuentan lo que pasa, lo que vive la gente allá, o bueno, todas las dificultades que dan, o todo lo que se ve en un noticiero, todas las cosas que salen de robos, de violencia, de un montón de cosas, y ni hablar lo que se ve en el fútbol, ¿no? Que eso lo vemos todo y es lo que tiene más trascendencia. Pero obviamente que me afecta en el sentido de que me genera tristeza, no lástima, porque en mi país lo amo, lo quiero y lo que más deseo es que las cosas vayan bien, que la gente pueda vivir tranquila, que encontrarme con uruguayos, con amigos que viven en el exterior o que me encuentro acá en España y que no quieran volver porque justamente la violencia es lo que le frena, entonces te genera esa tristeza. Yo estoy convencido de que quiero volver y voy a volver a Uruguay, voy a volver a vivir a Uruguay porque quiero estar ahí, quiero vivir ese día a día y quiero toparme con esa realidad, que es lamentablemente la que tenemos hoy. Pero bueno, a mí sinceramente me afecta de lo emocional, de la tristeza, ¿no? Porque yo no estoy ahí y no puedo vivir qué es lo que está pasando en el presente, pero sí lo que vemos por televisión y lo que escuchamos y lo que se dice, y la verdad que es una lástima, ¿no? Es una lástima por todo, y ni hablar por el fútbol, que es lo que realmente amamos, es lo que nosotros tenemos como pasión y nacimos con eso. Diría que todo el Uruguay y más los futboleros, y la verdad que es una lástima que se manche y que se manche lo que es el fútbol uruguayo por estos temas, ¿no? En Uruguay el tema de la violencia siempre hubo, ¿no? Más que nada cuando son partidos clásicos, siempre hay una noticia fea en la tele, y eso la verdad que nos preocupa. Yo sinceramente te digo, mi sueño es poder presenciar un clásico en vivo. Yo nunca pude ir porque mis papás no me dejaban, porque siempre habían problemas y demás. Y bueno, hoy en día hay la campaña del fútbol para que no haya violencia en el fútbol. Y bueno, los jugadores cada vez estamos más involucrados en tratar de hacer llegar a la gente para que vivan el fútbol con la pasión y el amor que se vivió siempre, pero evitando el tema de la violencia, que la verdad es lamentable porque hay muchas familias que sinceramente le gustaría ver partidos de fútbol, y yo creo que hoy en día la gente evita ir a los escenarios de Uruguay por el tema de eso, de tener miedo a que pase algo. Y yo creo que el fútbol es un deporte hermoso que se puede para vivirlo en familia, y yo creo que así lo tenemos que vivir y pensar, ¿no? Es feo que gente no deje de ir al estadio por el miedo a la violencia. Entonces, eso yo creo que ha pasado, pasan los años y cada vez la gente evita ir más a los estadios por ese tipo de cosas. Y tal, como te digo, preocupa, pero bueno, nosotros tenemos la esperanza de que algún día eso se pueda cambiar. Para vos como jugador, ¿qué es más lindo? Digo, es obvia la respuesta, pero ¿qué es más lindo? ¿Jugar con un estadio completo o jugar con un estadio vacío? Y por eso te digo, los estadios llenos son hermosos, ¿verdad? Si vos te fijás acá en Europa, por lo general se juega siempre estadio lleno, pero es por eso mismo te digo, porque la gente se anima a ir más con la familia, niños, amigos, y se viene a disfrutar aquí. A veces yo veo el fútbol uruguayo y juegan los grandes y no llenan como llenaban antes, o como ves acá los partidos de Europa, porque yo estoy seguro de que si ponen
los equipos grandes quieren llenar el estadio, lo llenan en 5 minutos, porque todo el mundo quiere ir a los grandes. Y como te digo, yo creo que mucha gente evita ir y se queda en la tele, mirando la tele en la casa, comiéndose algo con el hijo al lado, que prefieren eso a estar en el estadio. Entonces yo creo que también se basa en el miedo a que pueda pasar algo, y eso a veces es feo, ¿no? Feo, porque para el jugador de fútbol la ilusión de que vaya todo el estadio, que pueda jugar con un estadio colmado, eso es increíble, es un sentimiento hermoso. Y bueno, como te digo, en Uruguay últimamente ya no está pasando casi eso por el tema, yo creo, del miedo a que pase algo, de la violencia. En este recorrido por el viejo continente, concurro a un partido de la Liga Española, multitudinario, pasional. Niños, jóvenes, mujeres y ancianos disfrutan sin miedo de un encuentro que me vuelve a emocionar. Miro el partido a 4 metros del césped, sin alambrados ni tejidos. Cada uno entiende, sabe y respeta lo que hay que hacer. En un país en el que el fútbol infantil tiene un rol fundamental en el origen de los jugadores y la formación de personas, mi búsqueda de respuestas me conduce al babyfútbol. Busco entonces a los actores de un ambiente que se ha vuelto polémico por la presión de los padres, la violencia hacia los árbitros y el espacio que queda para los chicos. Hay partidos que se pelean los padres afuera, un partido de baby, una cosa absolutamente inconcebible. Lo que con el tiempo me empecé a cuestionar si estaba bueno que fuera el fútbol, porque los fines de semana, más que ir a verlo a disfrutar, era como una frustración. Yo jugaba en San Jacinto, que es un pueblo a 50 kilómetros de Montevideo, íbamos todos en un camioncito, una camioneta, salíamos el domingo, toda la categoría de ese equipo, a todos lados, y los padres también hacían relación porque eran 7, 8 años juntos, y nunca salimos campeones, nunca ganamos nada, pero la verdad disfrutábamos mucho y pasábamos bien. Inculcar el ganar, yo no lo veo malo. Sí veo mal que a veces a los niños se les recrimine algo cuando salen a divertirse.